Ok, chicos, entonces vamos a ver hoy día algunas bases adicionales, las bases del Banco Central, del Banco Mundial, el World Table y una base de datos histórica que se llama Madison Statistics, Historical Statistics. Entonces, empecemos con las bases del Banco Central. A ver, vayamos a la página del Banco Central del Perú, acá. Entonces, el Banco Central es una de las fuentes más importantes de información estadística, sobre todo en datos macroeconómicos. Tenemos acá esta pestaña que dice estadísticas y vamos a ir acá a series estadísticas. Acá está la mayor cantidad de información. Está categorizada por temas. Acá moneda y crédito, precios, tipo de cambio, balance de pagos, PBI, mercado laboral, finanzas públicas, indicadores internacionales, indicadores de coyuntura económica, información estadística regional, compendio de historia económica y estadísticas de 100 años del BCR. Acá está lo principal, las series principales. Eso no quita que haya más series, pero que como no son frecuentes, no son de uso frecuente, no están acá, pero igual se pueden encontrar de forma más rebuscada. Usualmente si es una serie que no está acá, buscan acá en esta, en esta parte y lo van a encontrar. ¿Ya? Pero antes de explorar esto, yo les quería enseñar a cómo instalar un complemento en Excel. Acá a la izquierda dice herramientas y acá dice add-in para Excel. Un add-in es un complemento que se instala en Excel. Usualmente en Excel, acá tenemos Excel, ¿no? Excel tiene la posibilidad de agregar acá herramientas. Hay herramientas que son desarrolladas por el mismo Excel, pero también hay herramientas desarrolladas por otros entes, ¿no? Tanto privados como públicos. Por ejemplo, se puede acoplar un módulo de eViews, se puede acoplar un módulo de LaTeX, se puede acoplar un módulo eh, de búsqueda espacial en Internet, se puede agregar complementos para transformar tu información a algún formato específico. Se puede agregar complementos para escribir eh, ecuaciones de matemáticas en algún formato específico. En este caso, el complemento del BCR lo que hace es acceder a información de la página del BCR directamente sin tener que abrir Internet, sin tener que ir a la página del BCR. Acá les da una explicación de cómo se instala. Lo primero que tenemos que hacer es descargar acá. Lo descargamos en cualquier parte. En mi caso lo he descargado acá. Cuando descomprimo esto, me va a descargar tres eh, archivos. Uno que dice BCR Data 2007, BCR Data 2010 y BCR Data 2013. Esos son los complementos que están en diferentes versiones. El que vamos a utilizar es el más reciente. Si tienen un Excel anterior, probablemente pueden utilizar las versiones pasadas, pero vamos a utilizar el último. Vayamos acá al Excel, vamos acá a archivos, vamos a opciones. Luego de opciones, vamos acá a complementos. Complementos, acá abajo dice administrar. Acá dice, bueno, primero vamos acá a examinar y buscamos eh, los archivos que hemos descargado. En mi caso lo he descargado en la carpeta de descargas y hago clic acá en BCR Data 2013. En mi caso dice que ya existe.
así que le pongo sí. Acá le pongo un check ABCR Data 2013, pongo aceptar y ya está. Acá me aparece una pestaña nueva que se llama ABCR Data. A ver, de vuelta, vayamos a archivo, acá arriba archivo, acá abajo opciones, luego de opciones acá complementos, en la parte izquierda. Luego de complementos, acá me da una lista de todos los complementos en, que están instalados. Por ejemplo, hay este complemento que es Solver, que seguro alguna vez si han estudiado algún curso de Excel intermedio o avanzado, han utilizado para resolver ecuaciones, resolver incógnitas matemáticas, que es muy útil. Este eViews add-in es para conectar su Excel con eViews. Este complemento de herramientas para análisis es para hacer regresiones, histogramas, test estadísticos, descomposición de varianzas. Por ejemplo, este herramientas para análisis es un complemento que ha sido creado por el mismo Excel. Este Solver también por el mismo Excel. Pero hay otros complementos que son creados por otras compañías, otros entes. Pues a todos estos complementos que ya están instalados en su computadora, se le puede agregar otros nuevos complementos. ¿Cómo se agrega? Acá abajo, que dice administrar, pongo ir y acá me da la lista de los complementos que ya están instalados. Acá voy a examinar, busco el complemento que he descargado hace un rato. En este caso, acá está BCR Data 2013. Pongo aceptar. En mi caso ya está instalado, así que le pongo sí. Y acá hago check en BCR Data. Pongo aceptar. Y acá arriba les debe aparecer una pestaña nueva que es BCR Data, ¿no? Me avisan si ustedes lo han logrado hacer. A veces puede haber problemas para instalar este complemento. Por ejemplo, si están utilizando Mac, es probable que no instale del todo bien porque el complemento ha sido desarrollado para Windows. No hay una versión, eh, no hay una versión, no hay una versión hecha exactamente para Mac, pero sí, a veces en algunas computadoras eh, que no tienen el Office original, sí puede instalarse en Mac. Y si su computadora tiene un antivirus, eh, algún antivirus, puede ser que rechace su computadora porque al ser un complemento de un externo, lo puede detectar como peligroso, ¿no? Así que eh, es posible que no se pueda instalar. Ah, sí, acá por ejemplo su compañera me dice que le aparece un archivo. Ya, usualmente cuando pasa eso, lo que tienen que hacer es desactivar su antivirus y también su firewall. Así que traten de desactivarlo y vuelvan a instalar, ¿sí? A ver, continuemos un poquito. Acá dice, acá están las herramientas de este complemento. ¿Cómo accedo a la información? La información más frecuente está acá en seleccionar series. Está, acá hay algunas categorías, por ejemplo, moneda y crédito están las tasas de interés, los montos de liquidez del Banco Central, el circulante, el flujo de emisiones primarias, eh, el multiplicador monetario, las RINs, las reservas internacionales netas. En precios está seguro el IPC, que es el índice de precios al consumidor, la inflación calculada con el IPC, la inflación calculada con el IPC sin alimentos,
la inflación sin alimentos y energías, la inflación subyacente, los precios de combustibles, tarifas eléctricas, ¿no? Todo lo que son precios en tipo de cambio, el tipo de cambio interbancario, bancario, en balanza de pagos, exportaciones, importaciones, términos de intercambio, balanza de cuenta corriente, cuenta financiera, en actividad económica, crecimiento del PBI descompuesto por sectores, y también acá ingreso nacional disponible. En cuentas fiscales tenemos indicadores como ingresos corrientes del gobierno central, gasto no financiero, resultado primario, pago de intereses, resultado económico, resultado primario, deuda pública externa, deuda pública interna. Indicadores internacionales tenemos algunos precios de commodities, algunos índices de bolsa como el Dow Jones, las tasas de interés a 5 años, 10 años y 30 años de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos. Acá está lo principal, ¿no? Lo que más se usa. Por ejemplo, vayamos acá a tipo de cambio. Quiero saber cuál es el tipo de cambio eh, de compra. Acá me aparece un código. Ese código yo le pongo acá obtener datos y acá me aparece la serie. Acá me dice, este es el código de la serie que se refiere al tipo de cambio promedio del periodo soles por dólar interbancario compra. Me dice que la frecuencia es mensual y me dice que el periodo es de febrero del 2022 a enero del 2024. Igual, acá puedo poner otra serie. Pongo seleccionar serie, precio, variación del IPC, que sería inflación anual. Acá está el código de la serie. Pongo actualizar datos y acá me aparece, ¿no? Descripción, índice de precios de Lima Metropolitana, variación 12 meses, IPC. La frecuencia mensual y va de febrero del 2022 a enero del 2024. Y acá están los valores. ¿Qué se puede cambiar? Se puede cambiar el periodo. Por ejemplo, si yo quiero de enero del 2022 a enero del 2024, acá le cambio. En lugar de febrero, le pongo N, enero, y le pongo actualizar datos. Y acá me sale enero del 2022. Quiero desde enero del 2021, pongo enero 2021 y pongo actualizar datos, y ahora me sale desde enero del 2021. Acá también, en esta serie de inflación, me sale periodo febrero del 2022. Quiero desde enero del 2021. Cambio esto. N 2021. Le pongo actualizar datos. Y ya está, desde enero del 2021. Entonces puedo cambiar los periodos, indicándole el mes y el año, desde qué periodo hasta qué periodo. Y también puedo cambiar la frecuencia. En lugar de mensual, le puedo poner anual. Le puedo poner trimestral, que sería cuartel. Le puedo poner mensual, le puedo poner diario. Claramente, si yo le pongo diario a este índice de precios, probablemente no exista esa serie. Si no existe esa serie, me va a salir un error. Probemos algún caso. Ya vamos a ver otra serie. Acá pongamos ingresos corrientes del Estado. Actualizar datos. Acá también me sale mensual. Vamos a cambiarle a anual. Vamos a ponerle anual. En un segundo. Anual se escribiría en inglés yearly, ¿no? Vamos a probar si funciona. Vamos a probar si funciona con anual.
Acá mi frecuencia que estaba mensual, sí estaba mensual, lo cambio a anual. Veamos si funciona. Actualizar, no lo cambio a mensual. ¿Por qué? Porque no hay datos anuales con este código. Probablemente con otro código sí haya datos anuales. A ver, probemos acá en índice de precios a diario. Si tiene datos diarios. A ver, ¿cómo sería diario? Sería daily, ¿no? Sí, soy malo con el inglés. Daily, ¿no? Pongamos actualizar y no aceptó. Se regresó a mensual. Es porque no hay datos diarios sobre índice de precios del IVA metropolitano. Entonces puedo cambiar las frecuencias a lo que yo crea que hay datos, pero si no me rechaza eh, el complemento, ¿no? En ese caso, de vuelta le pongo diario, le pongo actualizar y me sale que no, ¿no? Se regresa a mensual. Y así puedo ir descargando eh, varias series. ¿Cuál es el atractivo de esto? El atractivo de esto es que hay muchas personas que trabajan haciendo seguimiento de mercado o seguimiento de variables macroeconómicas que necesitan utilizar todos los días o muy frecuentemente un conjunto de variables, ¿no? Entonces, ir a la página del BCR y estar entrando a cada una de las series para ver es un poco tedioso. Entonces, lo que hacen varios consultores, analistas, expertos, es crean su Excel con las variables que son de su utilidad y lo guardan, así, lo guardan en su computadora, lo cierran y al día siguiente o a la semana siguiente abren, lo abren, está así y seguro acá, supongamos que lo abre el mes siguiente y ya hay datos de enero del 2024, ¿no? Entonces, para acceder a que se actualice, solamente van acá y le ponen actualizar datos. Y así va aumentando su información eh, mientras se va actualizando la serie, ¿no? Y así pueden hacer seguimiento de las variables que ellos con las cuales han armado su Excel, ¿no? Eso se hace un montón en las consultoras, eh, que todo el tiempo tienen que estar fijándose cómo evolucionan esas variables, ¿no? En los diarios, en los medios de comunicación, tienen así sus Excels, donde solamente apretando actualizar datos, ya tienen toda la información hasta el último dato. Entonces, esto de acá, seleccionar series, les dije que está la información principal, pero también acá en buscar series están las series, todas las series, todas las bases de datos, pero em, acá tienen información mucho más desagregada, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner PBI. PBI. Uno creería que hay una serie de PBI, pero en realidad hay muchas series de PBI, ¿no? Hay todo esto. Hay el PBI calculado desde el lado del gasto, ¿no? Hay PBI calculado hasta desde el lado del gasto. También debe haber PBI desde los sectores, que es el PBI desde el valor agregado. Está el PBI descompuesto en varios tipos, el PBI en variaciones, en millones de soles corrientes y también en soles de un año base. Está en variación porcentual, nominal y real. Está en índice, está en porcentajes. eh, También está acá otras variables que están
representadas como porcentajes del PBI. Hay un montón de variables que están relacionadas con PBI, la tasa PBI por sectores. Si yo pongo, no sé, otro, inflación o términos de intercambio, que es la relación entre precios de exportación con precios de importación. Acá, ¿no? Hay términos de intercambio que están en índices, que están en variación mensual, en variación acumulada, en variación a 12 meses, términos de intercambio de comercio exterior, en índice, en variación porcentual. Entonces hay un montón de información sobre términos de intercambio. Igual pueden seleccionar, poner adicionar, y acá se ponen los códigos de las series y pongo obtener datos. Acá me dice que no hay una de las series, pero todos los demás sí existen, ¿no? Acá está mensual, 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 anual, anual, trimestral, anual, mensual, mensual, anual, anual, anual. Y acá están los periodos. Entonces, es una buena forma de hacer seguimiento a información. Claro que si no utilizan con frecuencia datos macroeconómicos no es tan necesario, pero seguro que los que van a dedicarse a la macro esto va a ser de mucha utilidad. También se puede graficar de forma directa un gráfico simple donde solamente se pone una serie y gráficos múltiples donde se pone distintas series. Hagamos un simple. Acá me dice, en tu Excel has cargado todas esas series. ¿Cuál quieres graficar? Le voy a poner acá el primero, que es tipo de cambio promedio soles por dólar. Puedo graficar y acá está el tipo de cambio interbancario, soles por dólares, ¿no? Enero del 2021, un poco más de 3.60. En agosto, septiembre, llega a 4.10 más o menos. Y ahora en enero de 2024 estamos en 3.70 y tantos, ¿no? Eso es interbancario. También puedo graficar múltiples. Acá pongo, no sé, la serie de tipo de cambio y acá la serie de índice de precios. Pongo graficar y acá tengo, ¿no? La naranja es tipo de cambio y la celeste es inflación. Y puedo graficar un montón de series, todas las series que ustedes quieran. Eso es de mucha ayuda cuando quieren utilizar datos macroeconómicos. ¿Qué más? Eh, Solo eso, ¿no? No es, no hay mucho más en esto del complemento. Hasta ahí pregunta, chicos. Toda esa información también se puede acceder desde acá, pero como ya les conté, eh, acá sí hay que buscar variable por variable, ¿no? Por ejemplo, vayamos a PBI. Acá tenemos el PBI por sectores, que nosotros hemos aprendido como el PBI por el lado del valor agregado, ¿no? ¿Cuánto valor agregado aporta cada sector? Entro ahí y acá tengo diferentes series de PBI, variación porcentual anualizada, que sería el crecimiento, índice donde se estandariza en el año 2007, producción agropecuaria, acá ya son producciones, vayamos acá a donde está producción, manufactura, vayamos acá. Acá tenemos variación porcentual, que sería crecimiento, y acá está el PBI, pero el PBI
se puede descomponer por sectores. Acá está agropecuario, pesca, manufactura, electricidad y agua, construcción, comercio, otros servicios. Y cada uno de esos sectores se puede descomponer, por ejemplo, acá, agropecuario, en agrícola y pecuario. eh, Minería e hidrocarburos se descompone en minería metálica e hidrocarburos. Manufactura se descompone en procesadores de recursos primarios y en manufacturas no primarias, ¿no? Se descomponen así. Yo quiero ver solamente el PBI. Acá tengo el PBI general, eh, la variación del PBI. En este caso, acá me da variación, eh, esto es anualizada, pero para cada mes, desde el 2004 hasta el 2023. No puedo cambiar los meses, enero desde el 1949, pongamos, hasta enero del 2024. Vemos ver tabla y me dice que solamente hay datos desde enero del 2004. No hay información anterior. Hasta noviembre del 2023. Falta que se actualice de diciembre para tener todo el 2023. Se puede descargar en Excel, se puede descargar en formato texto y se puede hacer un gráfico rápido sobre la evolución de esa variable. Regresemos. Acá también tenemos el PBI por el gasto, que eso lo habíamos aprendido como el PBI desde la demanda, ¿no? Donde se descompone por consumo de los hogares. Vamos a ver acá. Que sería demanda interna, que es consumo eh, de los privados. La inversión bruta interna, las exportaciones y las importaciones. Demanda interna se puede dividir en consumo privado, que es las familias, y consumo público, que sería el gasto del gobierno. La inversión bruta se divide en inversión bruta fija y en variación de inventarios, y la inversión bruta fija se divide en eh, privada y pública. Ustedes se acuerdan de su ecuación de Y es igual a C más I más G más XN. De acá sale eso, ¿no? Este sería el C, este sería el G, este sería el I, y acá restando estos dos sería exportaciones netas. Y bueno, este componente, variación de inventarios, que es un componente adicional que no está en esa ecuación, que tiene que ver con el stock de bienes, ¿no? La variación de inventario puede ser negativa o puede ser positiva, dependiendo de que si se vendió más de lo que se ha producido o al revés, ¿no? Pues podemos igual ver acá el PBI. Acá ya también tenemos el PBI en millones en millones de soles del año 2007 por trimestres. Puedo descargarlo también en Excel, en formato texto o graficar. Hay un montón de información en el BCR. No toda la información que está en la página es la definitiva. Hay mucha más información que como es mucha, no se publica, pero ustedes pueden pedir al BCR. ¿Sí? Hay información muy interesante, muy, muy interesante. Yo recuerdo que cuando hacíamos seguimiento en el BCR teníamos información sobre importación de pollitos bebés, información sobre cantidad de carbohidratos que tenía cada uno de los productos que se importaba, teníamos información sobre precios de viviendas, información eh, sobre precios de determinados productos en diferentes regiones, eh, información inmobiliaria de alquileres también. Hay un montón de información que no está pública, pero que igual se puede pedir y, y se utiliza, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llamaba la atención de cuando estaba en el BCR es que se hace seguimiento bastante frecuente de la importación de pollitos bebés. Esos pollitos chiquitos, recién nacidos, amarillitos, se importan un montón. ¿Por qué? Porque ese es el insumo para luego crezcan los pollos y se vendan, ¿no? Y ese indicador es un indicador adelantado
del comportamiento del consumo. Entonces, es como un predictor de cómo va a ir el consumo en los siguientes meses, porque es como el insumo de la carne de pollo, ¿no? Entonces, eh, es un indicador curioso que la gente del BCR lo observa con mucha seriedad porque es muy bueno prediciendo el comportamiento del consumo, ¿no? Igual que la producción de cemento es un predictor muy bueno de, del crecimiento de la construcción. Los pollitos bebés son un indicador adelantado del consumo. Y eso, por ejemplo, no está acá. Esa importación de pollitos bebés no está acá, pero igual se puede pedir. Ok, chicos. Entonces, para no hacerla larga, he descargado como anuales 2022, 0628 y el otro, los Excels de algunas variables. Acá está. Esto está en formatos texto. Yo lo puedo ordenar seleccionando la primera columna, yendo acá a datos y poner texto en columnas. Pero acá está y acá está, ordenado. Está desordenado, lo que tenía que hacer era simplemente ordenarlo en columnas. Acá está exportaciones de productos tradicionales, algodón, exportación de azúcar, exportación de café, exportación de otros productos agrícolas, exportación de legumbres, de frutas, de vegetales diversos, de cereales y sus preparaciones, de té, café, cacao y esencias, y acá lo demás. Estos son exportaciones de productos no tradicionales. El otro Excel, que también está acá, si lo quiero ordenar, selecciono la columna inicial y voy acá a datos y texto en columna, y acá está. Esta es la serie de índice de la variación porcentual del IPC, que sería la inflación, ¿no? Anual. Entonces, si ya tengo estos Excels descargados, lo puedo importar a Stata, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a importar acá una de las series. Cuando se importa, se va a importar de forma desordenada. Acá he importado tal como está el Excel. Así que tengo que borrar estas dos primeras filas. Tengo que borrar acá esta fila o estas filas que sobran. Tengo que convertir todos estos números que están en texto a formato numérico. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a cambiarle primero el nombre a las variables para que la primera variable sea periodo y la segunda variable IPC. Voy a borrar las dos primeras filas que en realidad tenían acá el nombre de la serie. Así que borro esas dos filas. Borro el último periodo que no tenía información. Lo convierto a formato numérico ambas variables. Y ahora ya está limpia, ¿no? He limpiado la base de datos para que todo esté en formato numérico y ordenado. Y si ya tengo esta variación del IPC, pero esto no es variación del IPC, esto es simplemente IPC. ¿O no? A ver, veamos. Es variación del IPC. Ah, sí, variación porcentual. A ver, grafiquemos. Acá pongo un gráfico de dos ejes, donde voy a hacer un gráfico de líneas, donde voy a relacionar el IPC con el periodo. El título o el label del eje Y va a ser IPC variación porcentual. El eje X va a tener nombre de año y lo voy a poner la línea va a estar en color cranberry.
Y acá está, esta sería la inflación desde 1990 hasta el 2021. ¿No? Acá el 1990 con el paquetazo que hizo Fujimori, donde la inflación eh, tuvo un crecimiento fuerte, pero luego ya creció, ¿no? Pero descendió. Y hoy en día la inflación está bien baja a comparación de esos años, ¿no? Entonces, esto ya sabemos cómo graficarlo. Para grabarlo, ponemos graph export y el nombre del archivo. Acá me sale que no puede grabar. Para grabar un gráfico, el gráfico tiene que estar abierto. Como cerré el gráfico, me dice que no puede exportar. Para exportar o grabar un gráfico, tiene que estar abierto el gráfico. Ahora sí lo grabo. Luego, con el otro archivo, también bueno, solamente si quiero graficar acá desde el 2000, desde el año, vamos a poner acá, desde el año 2000. Como en el gráfico anterior no se observa muy bien la variación de la inflación en este periodo, porque esta inflación es enorme. Solamente quiero es el 2000, pues el 2000 se comporta la inflación de forma más estable. Así que voy a graficar solamente es el 2000. Ustedes han visto seguro que en en algunos libros, textos, reportes, siempre ponen una banda donde ponen el rango meta-inflación. Eso es lo que hemos tratado de hacer acá. Hoy en día el rango de la meta-inflación va de 1 a 3, ¿no? Eso ha cambiado, antes era un poquito más, ¿no? Acá podrían cambiar este rango de inflación, pero el último rango de inflación actual es de 1 a 3, ¿no? Eso está acá. Acá está. Inflación meta de 1 a 3. En enero del 2024 estamos en 3,02. Acá lo que he puesto es para ver si nos habíamos salido de rango meta, ¿no? Igual con la otra base de datos que era de exportaciones. Acá tengo exportaciones, todo está desordenado, tendría que borrar estas dos filas, tendría que poner nombres a las variables, tendría que eliminar acá estas filas donde no hay información, tendría que cambiar todo a formato numérico, y eso es lo que estoy haciendo acá. De modo que ahora la base de datos está mucho más limpia, ¿no? Igual voy a generar una variable que sea exportaciones tradicionales, que sea la suma de las primeras variables, exportaciones no tradicionales, y una variable que sea porcentaje de exportaciones no tradicionales. ¿Qué porcentaje de las exportaciones son no tradicionales? Gráfico para ver un poquito cómo ha evolucionado. Acá tengo exportaciones tradicionales en celeste claro y no tradicionales en el celeste un poco más oscuro. Entonces, las no tradicionales han crecido bastante rápido, mientras que las no tradicionales han crecido igual, pero a una velocidad menor, ¿no? Eso en millones de dólares a precios FOB. Los precios FOB es puesto en puerto, ¿no? El precio del bien puesto en puerto. Entonces, son solamente un par de ejemplos de cómo ese es el porcentaje de no tradicionales, de exportaciones no tradicionales, ¿no? En el 80 teníamos 20% de exportaciones no tradicionales, y hoy en día, eh, en después del 2020, casi el 90% de las exportaciones son no tradicionales. Solamente un par de ejemplos para que vean que se puede utilizar esa información. Ahora vayamos a datos del Banco Mundial. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Pongamos World Bank Data. La información del Banco Mundial es muy amplia, hay mucha información, mucha, mucha. Pero la que más se usa es esta, el que dice World Development Indicators. Esta base es la que más se usa y es la más completa. Entonces entramos acá, World Development Indicators, y acá me da una pantalla que a mí siempre me confundió. Cuando yo quería hacer mis tareas en el pregrado, esta pantalla del Banco Mundial me confundía mucho y me pasaba horas tratando de sacar la información, pero hasta que descubrí cómo se hace de forma sencilla. Acá me dice, tienes que seleccionar tres cosas: los países, las variables y el periodo. Entonces, lo que tengo que hacer primero es acá. Acá dice Add Country, hago clic en Add Country y acá selecciono los países que quiero estudiar, ¿no? Pongamos, acá hay un montón de países, como se dan cuenta son 262 países, es un montón de información. Busquemos acá Perú, por ejemplo. Claro que no hay 262 países, ¿no? Hay menos países en realidad, pero hay casos donde agrupa países, ¿no? Por ejemplo, acá debe estar la Unión Europea, lo junta a todos los países en uno solo de la Unión Europea, junta a los países de ingresos altos, junta a los países de Latinoamérica y el Caribe, junta a los países de ingresos bajos, ingresos medios, junta a los países de Asia del Sur. O sea, además de los países individuales, también tiene series agregadas por grupos de países. Por eso aparece 266, entre comillas, países, ¿no? Si acá busquemos Perú, por ejemplo, busquemos otro que sea también de Latinoamérica. Por ejemplo, Bolivia, Brasil no, Chile, ¿qué más? Eh, México, ¿ya? Entonces, he seleccionado cuatro países de los 266. Cierro y acá me dice que ya tengo seleccionados cuatro países. Acá tengo que seleccionar las variables o las series. Hago clic y acá tengo un montón de información. Acá tenemos un conjunto, los conjuntos de variables. Vamos a poner todo esto para ver todo. Las variables se pueden categorizar en esto: variables sobre política económica y deuda, sobre educación, medio ambiente, sector financiero, género, salud, infraestructura, pobreza, sector privado y comercio, sector público, protección social y trabajo y salud. Eso sería de protección social, pero de salud, ¿no? Seguro social, pero seguro de salud, todo eso. Y dentro de cada uno de estos hay un montón de información. Por ejemplo, vayamos a educación. Si voy a educación, acá tenemos eficiencia. Vamos a esperar que cargue. Hago clic acá y acá hago clic acá y acá me aparecen las variables de esa categoría, ¿no? Eficiencia de la educación y acá me sale. A ver, algo, por ejemplo. Ah, Me dice, estos son el porcentaje de mujeres que repiten el año en primaria, porcentaje de hombres que repiten primaria. Acá me dice porcentaje, persistencia en el grado 5 de mujeres, es decir, que logran terminar el quinto de primaria. Si voy acá a inputs, me sale otro conjunto de variables, que son 42 variables, que me dice, por ejemplo, gasto
del gobierno en educación como porcentaje del PBI. Acá tengo otro que sería porcentaje de ¿qué porcentaje de profesores son mujeres en la educación primaria? Acá me dice qué porcentaje de profesores son mujeres en secundaria. Si voy acá a outcomes, que serían resultados de educación, hay 49 variables, donde vamos a encontrar, por ejemplo, asistencia a la educación, al menos bachillerato o equivalente de población mayor a 25 años como porcentaje de hombres. Tenemos acá asistencia a la educación, al menos que complete secundaria como porcentaje de mujeres. Estos son resultados de educación. ¿Cuántos terminan los grados primaria, secundaria, terciaria, bachillerato? Participación, que debe ser asistencia. Y así dentro de cada una de las categorías se encuentra un montón. Vamos, por ejemplo, a género. En género tenemos indicadores de salud, de participación y acceso, y también de vida pública y decisiones de mercado. Si vamos a salud, tengo 7 indicadores. Por ejemplo, acá, mujeres que creen que la pareja justifica la violencia o los golpes a la pareja como porcentaje. Porcentaje de mujeres que justifica la violencia si hay problemas con la comida. Acá sí vamos a participación y acceso. Tenemos proporción de tiempo gastado en tareas domésticas que no se pagan para los hombres y también para las mujeres. En vida pública y decisiones de mercado, tenemos acá un indicador de, de las mujeres en los negocios y el derecho, Women Business and the Law Index Score. Debe ser un indicador que me habla sobre eh, la participación de las mujeres en estos sectores que históricamente han sido dominados por hombres, ¿no? Si quiero saber a qué se refiere, acá tengo la información, View Metadata, y acá me dice, ¿no? Me va a explicar qué es ese indicador. Y además de explicarme qué es ese indicador, me va a decir cómo se calcula y de dónde saca los datos de eso, ¿no? Me puede decir, estos datos se construyen a partir de la propuesta de tales autores y se utilizan los censos, se utiliza encuestas, se utiliza data administrativa. Por ejemplo, acá dice, este índice mide cómo las leyes y la regulación afectan a las oportunidades económicas de las mujeres. Interesante. Toma en cuenta la movilidad, eh, el lugar de trabajo, los ingresos o el pago por el trabajo, el estatus, está casada, o no está casada, eh, la paternidad, entrepreneur, que sería eh, emprendimiento, activos y pensiones, ¿no? Eh, Acá me va a explicar un poquito más y me va a decir que en algunos reportes del Banco Mundial aparece la explicación de las fuentes. Entonces es un indicador interesante que va del 1 al 100. Uno es que las leyes y la regulación no afectan las decisiones de las mujeres, y 100 que se afecta totalmente. Y tenemos un montón de información, ¿no? Vayamos acá a salud. En salud hay 245 indicadores que se descomponen en estos. En prevención de enfermedades, el sistema de salud, mortalidad, nutrición, población, salud reproductiva, factores de riesgo y seguro universal de salud o cuidado universal de salud. Ponemos acá en prevención de enfermedades y me va a salir que son 27 indicadores sobre este tema. Por ejemplo, acá, a ver, tratamiento de diarrea como porcentaje de los niños menores a 5 años, uso de condón en hombres entre 15 y 24 años, porcentaje de personas que usan al menos el servicio de agua potable en la zona rural,
Hay un montón de información, como se dan cuenta. En total hay 1486 series o variables que pueden utilizar. Vayamos a cualquier variable. A ver, vamos a ir a, vayamos a ver, electricidad, busquemos. Acá, acceso a electricidad. Y puedo seleccionar una serie, dos series, las series que quieran. Cierro y ya está, acá hay un check. Ya elegí país, países y elegí la variable y, y me falta elegir el periodo. Pongo acá a time y acá tengo que seleccionar los años que voy a elegir. ¿Qué pasó? Time. Carguemos un segundo. Me sale que no hay años. A ver, voy a actualizar ya. A ver, seleccionemos de vuelta Perú y Bolivia. Cerramos. Agregamos series. Cualquier serie, pongamos acceso a electricidad. Cerramos. Agregar periodos, ahora sí. Y seleccionamos los periodos que queramos, ¿no? Voy a seleccionar todos, que es desde 1960 hasta 2022. Cierro. Y ya tengo acá los tres check. País, variables o series y tiempo. Pongo aplicar cambios y acá me da la información, ¿no? Acceso a electricidad como porcentaje de la población desde 1960 hasta el 2022. Vamos a agregar otros países, ¿ya? Ponemos add countries. Y vamos a poner Argentina, Colombia, Perú, ya está. Ya cuatro países suficiente. Aplicar cambios y ya está. Acá tengo de Perú, de Bolivia, de Argentina y de Colombia. Y lo puedo descargar en varios formatos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos Download Options en Excel, en formato texto y también en otro formato texto, ¿no? CSV y en TXT. Descargamos en Excel y acá tengo la información. Primero acá vayamos a la pestaña que dice Metadata. La metadata es la información sobre cómo se construye el indicador, la fuente y todo eso, ¿no? Acá, por ejemplo, en fuente me dice, las instituciones que han aportado información son estas, la IEA, IRENA, UNSD, World Bank, el reporte, que todo eso se presenta en el reporte de energía del Banco Mundial y más acá al costado me da que el periodo es anual y me explica cuál es, cómo se construye, ¿no? Eh, compila información representativa nacional de hogares encuestas, de encuestas de hogares, ¿no? En ocasiones también se utiliza censos, datos que van desde el 1990. Los datos son incorporados desde la base de datos socioeconómica para Latinoamérica y del Caribe, que se llama CETLAC. Para África se utiliza
esta base que se llama, para África y Asia se utiliza esta que es ECAPOP. Y acá me va explicando todas las bases que utiliza, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Y acá también me da la definición, ¿no? Acceso a electricidad es el porcentaje de población con acceso a electricidad. Data de electrificación es recolectada por industria, encuestas y otras fuentes. Y acá tengo la información. Como se dan cuenta, no hay información desde 1960 para ningún país. Recién desde acá, desde 1990, hay información para solo 2 países, no hay para el resto de países. Y solamente está hasta el 2021. ¿Por qué solamente está hasta el 2021? Porque, bueno, imaginen que el Banco Mundial tiene que publicar información para todos los países del mundo sobre un montón de indicadores. Y el Banco Mundial no publica la información así nomás. Tiene que chequearla una y otra vez para que sea información confiable. Así que su personal, su capacidad, eh, su capacidad es limitada, así que siempre hay desfases porque tienen que revisar todo bien, ¿no? Por ejemplo, para Perú, ¿dónde está Perú? Yo estoy seguro que para Perú el Banco Mundial utiliza las ENAUs, ¿no? Con las ENAUs calcula estos datos. Entonces, dentro del Banco Mundial debe haber un especialista en datos peruanos que tiene que chequear que la ENAU esté bien construida, que sea confiable, que tenga representatividad, tiene que hacer preguntas, tiene que hacer pruebas de calidad de la encuesta, tiene que crear el indicador, tiene que cruzar información con otras instituciones, y eso para cada país, ¿no? Entonces demora la información. En ocasiones van a encontrar huecos. Por ejemplo, puede haber acá un dato perdido. Es común. Acá quizás hay otro dato perdido. Eso va a ser común en el Banco Mundial. Puede ser que, a pesar que hay un montón de datos, pero hay algún valor perdido en el medio de la serie. Eso sucede cuando el Banco Mundial considera que la información para ese año no es confiable. ¿Se acuerdan que yo les conté que el censo del 2005 no era confiable? Entonces, el Banco Mundial no considera el censo del 2005 de Perú como fuente confiable, así que no la utiliza. Entonces, en algunas series de Perú, donde se debería utilizar la información del censo de 2005, va a aparecer valores perdidos. En otros casos, es porque el Banco Mundial no confía en el país. Por muchos años, Argentina estuvo publicando reportes sobre su desempeño económico que el Banco Mundial consideró que estaban maquillados, que eran datos que no eran reales, que el gobierno había publicado para quedar bien con, con, con el contexto internacional. Estaban en crisis, pero sus datos no reflejaban eso. Así que el Banco Mundial dijo, no, esto no sirve, así que no lo puedo publicar en mis datos. Así que para Argentina van a encontrar un montón de años donde hay valores perdidos. Y eso es normal. Lo bueno es que el Banco Mundial hace un trabajo muy exhaustivo, así que sus series son muy confiables. Y como se han dado cuenta, hay información sobre muchas cosas. Datos microeconómicos, datos macroeconómicos, datos de finanzas, datos sobre género, sobre salud, sobre educación, sobre infraestructura, sobre pobreza, sobre comercio internacional, sobre desempeño del gobierno, sobre crecimiento, sobre inflación también, sobre todo. ¿Ya? Entonces, esta base de datos no solamente va a servirle a todos. Si se van a especializar en micro, les va a servir. Si se van a especializar en macro, también. Si se especializan en finanzas, también les va a servir. Así que es una buena fuente para todos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Ok, entonces yo ya descargué em, un Excel exactamente sobre electrificación. Esta es la misma serie que hemos visto hace un rato para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, sobre el porcentaje de electrificación. Y vamos a importarlo a Excel, perdón, a Stata. Acá está medio desordenado, así que hay que ordenar un poco, borrar toda esa parte que en realidad no nos sirve. Acá la información que vemos es de datos panel, ¿no? Porque tenemos varios países y la misma variable en diferentes periodos, ¿no? Esta es electrificación en el 2020, electrificación 2021. Eso es un dato panel que está en formato white. Lo voy a transformar a formato long para que sea más fácil trabajar. Entonces, acá estoy haciendo reshape para convertirlo a long y ahora está más ordenado, ¿no? Bolivia 2000 hasta Bolivia 2020, Chile 2020, del 2000 hasta el 2020, Colombia el 2000 al 2020, Ecuador y Perú. Y vamos a graficar acá un gráfico de dos ejes con uno, dos, tres, cuatro líneas, una línea para cada país, donde vamos a relacionar electricidad con el periodo. La primera línea sobre Bolivia, la segunda sobre Chile, la tercera sobre Colombia, la cuarta sobre Ecuador, la quinta sobre Perú, donde cada línea va a tener distintos colores. Para Bolivia, verde; para Chile, un azul; para Colombia, un azul claro; para Ecuador, un naranja; y para Perú, un cranberry. Y le pongo los títulos a los ejes y modifico un poquito la leyenda. Y acá está, este es el porcentaje de electrificación para los 5 países. Lo bueno es que todos los países están convergiendo a 100%. Perú también ya está cerca al 100%. Algunos países como Chile ya llegaron al 100%. En el 2000, como se dan cuenta, Perú estaba bien rezagado. Perú es el rojo. Teníamos un poco más del 70% de la población con electricidad. Más rezagado aún estaba Bolivia, pero en el 2000 ya, por ejemplo, Chile tenía un gran porcentaje de la población con electricidad. Hoy en día ya todos estamos cerca al 100%, ¿no? Eso es bueno. La electricidad hoy en día es indispensable, ¿no? Es inimaginable vivir sin electricidad, pero aún así en el Perú hay un sector rural, sobre todo, que no tiene electricidad, y básicamente es porque llevar electricidad, el costo marginal de llevar electricidad a zonas rurales alejadas es bien alto, ¿no? Supongamos que tienen una comunidad pequeña de 100 personas y llevar electricidad solamente para esas 100 personas implica poner un montón de postes de luz, de torres de electricidad, y se hace muy costoso, ¿no? Ese es el problema hoy en día. El costo marginal de llevar electricidad a lugares alejados es bien alto, ¿no? Pero aún así, la meta es llegar a 100%, ¿no? Y eventualmente va a ser así. Entonces, esa es la base de datos del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene otras bases más especializadas, pero casi nunca se usa. Al menos en mi experiencia, esta Development Indicators es la que más se usa. Hasta ahí pregunta, chicos. Ok, vayamos a la penúltima base de datos, que se llama el Penn Table, que se le conoce como PWT. El Penn Table es una iniciativa de una universidad que se llama Groningen, la Universidad de Groningen, que lo que hace dice, los países en el mundo son tantos
que a veces es imposible encontrar indicadores o variables macroeconómicas comparables entre países. Por ejemplo, inflación. Entonces, la inflación, por ejemplo, en Perú la inflación se calcula como la variación porcentual anual del índice de precios al consumidor. Y el índice de precios al consumidor depende de una canasta de productos que los consumidores en promedio compran en su vida diaria. Y eso depende de las preferencias de los consumidores peruanos. Entonces, igual, en Bolivia tienen su variación, su inflación, dependiendo de una canasta de productos que en promedio compran los bolivianos. Entonces, en realidad, la construcción de las variables macroeconómicas a veces no son comparables del todo. Lo que hace el Penn Table es estandarizar esas variables macroeconómicas entre todos los países. Otro ejemplo, consumo. Cuando hablamos de consumo, en el Perú decimos, ¿no? En promedio, cada persona consume, digamos, 2.000 soles. En Bolivia, cada persona consume, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, cada persona consume en promedio 2.000 soles, pero $2.000. En, no sé, en Canadá, cada persona consume en promedio $1.000 canadienses. El problema es que en Perú, en Estados Unidos y en Canadá, la moneda es distinta. Y además, la capacidad de compra es distinta porque el costo de vida es distinto. Uno puede ganar en Estados Unidos $2.000, pero quizás puede comprar menos de lo que podría comprar en Perú, ¿no? Con la misma cantidad de dinero. Entonces, esas cantidades de dinero hay que estandarizarlas a una sola moneda. En este caso va a ser dólares, porque dólar es la divisa que más se usa a nivel internacional. Se va a estandarizar por paridad de poder de compra, ¿no? Para decir, para que sea comparable eh, el poder de compra que tienes con tu plata, ¿no? No es lo mismo tener un dólar en Perú que tener un dólar en Estados Unidos. No es lo mismo ganar $1.000 en Perú que ganar $1.000 en Estados Unidos. Entonces se estandariza con unas fórmulas eh, todos los valores monetarios en diferentes partes del mundo. Este Penword Table tiene varias versiones. La versión más actual es la 10.01. Acá nos dice que tiene información de 183 países desde 1950 al 2019. Se puede descargar en Excel, se puede descargar en Stata. Carguemos en Stata. La lista de variables que tiene está acá abajo. Acá está la lista de variables, la más importante. Vamos a abrir la base. Y acá tenemos. Está el nombre del país, el periodo y un conjunto de variables macro. Por ejemplo, acá tenemos el PBI calculado de este lado del gasto eh, en miles de dólares del 2017 con paridad de poder de compra. Acá tenemos la población en millones, número de personas engaged, que sería, ¿qué es engaged? A ver, vamos a engaged. Número de personas comprometidas con parejas, pongo. Luego, porcentaje anual de horas que una persona trabaja, un índice de capital humano. Un problema con medir el capital humano es que usualmente se aproxima con la cantidad de años de educación, ¿no? Decimos, mientras más años de educación, esa persona tiene mayor capital humano. Pero eso es impreciso. El capital humano no solamente depende de la educación, sino también depende de capacidades de socialización, capacidad de trabajar en equipo, depende de la calidad de educación que hayas tenido, no solamente de los años de educación, depende de habilidades manuales, depende
de habilidades no cognitivas, ¿no? Entonces, eh, el Penn Word Table construye un índice donde junta información sobre calidad educativa, sobre años de educación, sobre habilidades adicionales y crea este indicador, que es una proxy de capital humano. Acá hay, por ejemplo, absorción doméstica. Absorción doméstica es lo siguiente. Un país produce, vende, y todo ese ingreso a veces se va y se gasta en otros países y en ocasiones se gasta en el país donde se ha producido. Lo que regresa como gasto al país, eso es absorción, ¿no? Entonces imaginan, yo soy productor de televisores en Perú, entonces me llevo la plata que gané a Estados Unidos y lo gasto allá. Eso no cuenta como absorción porque se va a otro país. Absorción es lo que yo realmente, después de producir, devuelvo a la economía doméstica. Entonces, produzco televisores, gano un dinero y ese dinero lo vuelvo a gastar en el Perú. Eso es absorción doméstica. Acá tenemos stock de capital, también en miles de dólares del 2017, estandarizado con la paridad de poder de compra. Acá tenemos TFP, que sería la productividad total de factores, donde se estandariza con un índice donde Estados Unidos es 1. Tenemos la tasa de interés interna, tenemos los precios de exportaciones, los precios de importaciones, el porcentaje del consumo en el PBI, el porcentaje de la formación de capital en el PBI, el porcentaje del gasto del gobierno en PBI. Tenemos varios indicadores de precios, precios del consumidor, precios del capital, precios de lo que compra el Estado, precios de exportación, precios de importación, precios del capital, precios de servicios de capital. Entonces son un montón de variables macroeconómicas estandarizadas de modo que se pueda comparar entre periodos y entre países. Es normal que haya un montón de datos perdidos. ¿Por qué? Porque hay países que no reportan o no tienen datos comparables para ciertos años. Por ejemplo, Perú tiene información desde 1950, porque en 1950 el BCR empezó a tener una metodología estándar que hasta ahora más o menos sigue siendo la misma. Entonces, información anterior a 1950 para el Perú existe, pero no es confiable, no es comparable con los años recientes. Y eso sucede con otros países. Por ejemplo, en Guyana solamente hay información desde 1970. Probablemente porque recién desde ese año la Contabilidad Nacional de Guyana ya tiene una metodología más estándar. Para Hong Kong, recién desde el 60. Para Honduras, sí hay datos desde 1950. Acá para Malta, solamente desde el 54. Vamos a buscar Perú. Perú sí tiene desde 1950. Filipinas también. Paraguay desde 1951. Entonces, tenemos esa información. Vamos a abrir en Stata esta base de datos y vamos a explorar un poco esta información. Las variables que he creado acá son variables que se han utilizado en varios estudios, son variables que se han utilizado en varios papers de César Martinelli, en algunos trabajos de Waldo Mendoza y en algunos trabajos de Félix Jiménez. ¿Ya? A ellos les he ayudado alguna vez, algunos de ellos les ayudado alguna vez a hacer algunas estimaciones y hemos creado estas variables, o hemos utilizado estas variables para hacer algunas estimaciones en algunos modelos macro. Por ejemplo, para calcular el PBI per cápita, lo que se debe hacer es dividir la variable RGDPNA
RGDP-NA es el PBI real en miles de dólares del 2017, estandarizado con paridad de poder de compra. O sea, acá lo que estoy creando es el PBI per cápita. Luego, usualmente, cuando se trabaja con PBI, vamos a graficar acá, o así nomás. Después graficamos. Ahora, cuando tenemos el PBI, usualmente se le tiene que sacar logaritmos. ¿Ya? Entonces, lo que hago acá es sacar el logaritmo al PBI per cápita. Luego, una variable importante es el stock de capital. En este caso, lo que estamos hallando es el logaritmo del stock de capital per cápita. Luego, tenemos la productividad total de factores, que ya les comenté alguna vez que es el residuo de Solow, y también se le saca el logaritmo a la productividad total de factores. Acá tenemos una variable que se llama openness, que es una proxy de apertura comercial. La apertura comercial se puede medir de diversas formas. Hay índices, hay indicadores que se construyen, eh, pero la mayoría de los indicadores que se construyen para ver si un país tiene apertura comercial o no, son indicadores muy sofisticados y son difíciles de explicar, de construir. Los investigadores eh, más antiguos, con más experiencia, prefieren utilizar ese indicador de apertura, que es simplemente sumar exportaciones con importaciones y dividirlo entre el PBI. ¿Eso qué sería? Sería el porcentaje del, de- del comercio exterior. Es el comercio exterior como porcentaje del PBI, ¿no? Comercio exterior como porcentaje del PBI. Ese es el indicador bien simple, pero que es el más usado para ver la apertura comercial. En este caso, acá hay un menos, pero en realidad este menos es un más. ¿Por qué? Vamos a abrir la base de datos. CSHX es exportaciones. Acá está. Y CSHM es importaciones. Acá está importaciones. Y las importaciones están con signo negativo. ¿Por qué están con signo negativo? Porque ustedes recuerdan en macro que poníamos las exportaciones como resta, ¿no? Exportaciones netas era exportaciones menos importaciones. Por eso acá le pone el negativo. Pero si yo quiero sumar, debería ponerle menos, ¿no? Esto menos esto, me va a salir el total de comercio exterior de ese país. Luego, el share es el porcentaje o la participación del capital en el PBI. Si ese porcentaje sale alto, quiere decir que el país es intensivo en capital. Si sale bajo, el país es intensivo en mano de obra. Luego, labor, que es el porcentaje de personas empleadas. Acá está el índice de capital humano y los términos de intercambio, que es la relación entre precios de exportación con precios de importación. Pues esas son variables comunes que se utilizan. Grafiquemos para Perú, por ejemplo, acá tenemos términos de intercambio. Los términos de intercambio son una variable que se utiliza un montón para saber cuán competitivo es un país en el comercio exterior. ¿Por qué? Porque te dice cuán baratos son tus productos de exportación respecto a tus productos de importación. Lo ideal sería que los términos de intercambio crezcan. Si crecen los términos de intercambio, quiere decir que el precio de los productos que exportas está aumentando y o el precio de tus importaciones está cayendo. Y eso es genial, ¿no? Porque si tus precios de exportación están subiendo, es porque, es porque vas a ganar más con tus productos. Y si tus precios de importación caen, es porque vas a comprar al exterior más barato. Entonces, estas dos cosas, que sucedan estas dos cosas,
juntas o cada una por su lado, se traduce en que los términos de intercambio aumenten. Y eso es lo ideal para una economía. En el caso del Perú, tenemos que en realidad ha sido bien inestable antes del 2000, pero en los últimos años o las últimas décadas ha crecido relativamente poco, pero igual no es suficiente. Lo ideal sería que crezca mucho más rápido. ¿Por qué no está creciendo mucho más rápido? Porque los precios de exportaciones usualmente no crecen en productos que exporta el Perú. Imagínense el precio de cobre, el precio de oro, el precio de hidrocarburos. Esos precios son bien inestables y no crecen son muy volátiles, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos ese problema en las exportaciones. Y en las importaciones, nosotros importamos automóviles, computadoras, laptops, maquinaria, y esos bienes no, no caen de precio muy rápido, ¿no? Así que por eso los términos de intercambio todavía crecen, pero no a la velocidad que uno quisiera. Acá vemos la evolución del índice de capital humano, que claramente ha crecido bastante rápido, básicamente por la universalización de la educación desde los años 80, 90. Ya se hace bastante común mandar a las personas al colegio. Antes mm, la educación era exclusiva para cierto sector, pero hacia los 90, 80, mayor cantidad de gente empieza a ir a los colegios, ¿no? Y la gente empieza a ir a las universidades, la clase media empieza a educarse más, entonces el capital humano crece, ¿no? En apertura comercial, en el 50, la apertura comercial era la más grande que en el 2020. Esto es interesante, ¿no? ¿Por qué acá había más apertura comercial? Básicamente porque había más exportaciones de ciertos productos. Bueno, acá en los 50 ya estábamos cerrando un boom exportador. Acá en los 60 con la, con la política de importación como industrialización como sustitución de importaciones, hubo una, un cambio en la dinámica del comercio exterior en el Perú, pero igual estábamos bastante abiertos. Pero desde 1990 tenemos este porcentaje, no porque estemos exportando menos, ni porque estemos importando menos, sino porque en porcentaje el grueso de la economía peruana es consumo, ¿no? Casi el 80% del PBI es consumo. Esto no es porque seamos menos competitivos, sino porque otros componentes del PBI han crecido más rápido. La población del Perú ha crecido también rápidamente, el stock de capital per cápita también. Hoy en día hay más fábricas, más infraestructura. La productividad de la economía peruana, eso sí, ha caído. Vemos que en los 60, 70, la productividad era mucho mayor a lo cual es hoy. Eso es algo que hay que observar. Esto es la participación del capital en la producción. Desde los 90, nuestro país ha vuelto bastante minero, así que la minería es una actividad intensiva en capital. El mayor gasto de las mineras se va en pagar maquinaria, eh, en pagar básicamente maquinaria, ¿no? Y un porcentaje mucho más pequeño se va a mano de obra, así que la participación del capital de la maquinaria es mucho más grande que la participación de la mano de obra. Por eso que acá crece rápidamente. El PBI en general ha crecido
Este es el gráfico de PBI. Es un gráfico interesante, ¿no? Este gráfico lo van a ver siempre, ¿no? Es el desempeño del Perú en las últimas décadas. Si transformamos ese PBI a logaritmos, se suaviza un poco, pero la forma del PBI sigue siendo bien parecida. Y si comparamos el crecimiento del PBI entre países, acá vemos que Perú, que está en verde, está por debajo de países como Chile, está por debajo de Estados Unidos claramente, pero algo que es llamativo es que Estados Unidos tiene un crecimiento continuo, con poca, con poca variabilidad, es bien continuo, y los países latinoamericanos tienen crecimientos eh, bien accidentados, ¿no? Tienen periodos de crecimiento, caen, vuelven a crecer, caen, vuelven a crecer, vuelven a crecer, caen, vuelven a crecer, caen, ¿no? Mientras que Estados Unidos tiene un crecimiento parejo, no tiene caídas pronunciadas. Todos los países acá de Latinoamérica, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, tienen crecimientos accidentados. Y eso, en teoría del crecimiento, van a ver que es la diferencia entre un país desarrollado y un país que todavía no se puede desarrollar, ¿no? Lo ideal, según la teoría del crecimiento, es crecer a tasas pequeñas, pero continuas, y no crecer a tasas grandes, pero de forma accidentada. Por ejemplo, Perú creció en algún momento a 6, 7, 8% anual, pero luego tuvo periodos de decrecimiento, de estancamiento, y eso hace que retrocedas un montón, ¿no? Mientras que Estados Unidos crece a 1%, 2%, 1,5%, tasas pequeñas de crecimiento, pero al ser continuas, eso se acumula y, y su PBI termina siendo mucho más alto, ¿no? En Perú crecemos 8, 7%, luego a 1%, luego nos estancamos en 0%, luego decrecemos 1%. Entonces, ese crecimiento accidentado en el largo plazo trae consecuencias horribles, ¿no? Lo ideal deberíamos buscar crecer poco, pero continuo. Entonces, ese es el Penword Table, que seguro les va a servir a los que quieran hacer macroeconomía comparada, hacer estudios comparados entre países. La última base de datos, me voy a apurar un poco, es la Madison eh, Statistic, Historical, Historical, acá está, Madison Historical Statistics. También es una iniciativa de la Universidad de Groningen, pero esta base de datos se pregunta, ok, tengo información en el Penword Table desde 1950. ¿No sería posible tener información más anterior? Información desde 1800, 1700, 1600, 1500. Entonces, este, este profesor, Madison, eh, lo que hizo, acá está, Angus Madison, lo que hizo Angus Madison es decir, voy a reunir a un montón de especialistas a lo largo del mundo y voy a trabajar con cada uno de ellos para reconstruir el PBI desde el año más antiguo posible para la mayor cantidad de países posibles. Entonces, eh, con eso, hace una base de datos de 169 países, vamos a descargar en Stata, donde hay información sobre el PBI y la población desde periodos bien antiguos. Por ejemplo, para Afganistán hay información desde 1820, para Angola desde 1950, para Albania desde el año 1000, para Emiratos Árabes desde el 1950, para Argentina desde 1800.
1800 es más de 200 años atrás. Para Armenia, desde 1950. Para Australia, desde el año 1000. Para Austria, desde el año 1000. Para este país, desde 1950. Azerbaiyán. Para Burundi, Burundi, desde 1950. Busquemos Perú. Para Perú, tiene datos desde el año 1000. En el año 1000, el Perú tenía 1 millón de habitantes, ¿no? Acá, población me sale que está en miles. Entonces, no, por acá, población que es, en el año 1000 el Perú tenía 3 millones de habitantes, sí, ¿no? Sí, 3 millones de habitantes. 3000, 1000, 3 millones. En 1950 el Perú tenía 4 millones de habitantes. En 1595 el PBI per cápita estandarizado a dólares del 2011 era $880. En 1596 el PBI per cápita era $905 del 2011. En 1600, en el Perú había 1.300.000 habitantes y el PBI per cápita era 925 dólares del 2011. Es increíble, ¿no? Tenemos información desde el año 1000, pasa toda parte de la colonia, luego pasa todo esto es colonia, y acá recién pasa a la república, ¿no? En 1821, el PIB per cápita del Perú era $687 del 2011. El último año para Perú es 2018, donde el PIB per cápita era $12.310. Para Filipinas hay datos desde 1820. Entonces, esta base de datos es genial, es una base de datos enorme y muy buena para hacer comparaciones históricas. En el caso, como se dan cuenta, tiene información muy diversa sobre países. Solamente hay información sobre PBI y sobre población, porque las demás variables son muy difíciles de construir históricamente. ¿Esto lo hizo solito el señor Madison? No. El señor Madison tuvo ayuda de varias personas en cada país que estudió. Por ejemplo, para Perú le ayudaron estas personas: Arroyo Abad, Van Sanden, Bertola y Ocampo, y en especial Bruno Seminario. Bruno Seminario, que falleció hace 1 o 2 años, creo, de la Universidad del Pacífico, que estaba en el Departamento de Economía de la Pacífico, hizo un trabajo muy bueno sobre estadísticas históricas de la economía peruana, no solamente el PBI, sino también de exportaciones, importaciones. Tiene un libro muy bueno donde uno tiene información sobre la economía peruana. Bruno Seminario, ¿no? El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Y también tiene otro libro, ¿no? Ya está. Precios, población, demanda y producción desde 1700. Entonces, él crea o reconstruye series estadísticas sobre PBI, sobre exportaciones, importaciones, precios, población, producción minera, producción de cobre, de oro, desde 1700. Esa información fue tomada por el señor Madison y la puso en esta base de datos. Y para cada país se tuvo ayuda de un conjunto de especialistas, ¿no? Por ejemplo, acá para Serbia
esta persona le ayudó a hacer las estimaciones al Madison Project. Para Turquía, estas personas. Entonces, es un trabajo en realidad enorme que implica colaboración de mucha gente. Entonces, utilícenlo, es muy buena la base de datos. Ustedes recuerdan que hace unos meses eh, en Argentina se empezó a decir que Argentina fue el país más rico del mundo en algún momento de la historia, o uno de los países más ricos de la historia, ¿no? Inclusive dijeron que fue el país más rico del mundo en algún momento de la historia. Esa información salió de este Madison Project, ¿ya? En este Madison Project, como hay información desde 1600, 1500, se pudo rastrear el PBI de Argentina y salía de que Argentina era el país más rico del mundo. Creo que en 1700, 1800, ya no me acuerdo. Pero resulta que cuando se actualizó el Madison Project, eh, eso resultó que no era tan cierto. Argentina sí era un país rico, pero no era el país más rico. Creo que era el quinto país más rico. ¿Por qué sucedió esto? De que inicialmente aparecía como el país más rico en un periodo y luego lo desplazaron como al quinto, porque como estos son estimaciones, hay mucha imprecisión, no es preciso. Pues imaginen cómo se reconstruye estos datos. Estos datos no están en una computadora. En 1600, 1500 no había un banco central, no había un ministerio de economía. Quizás había una oficina de administración de Hacienda en el virreinato, algo así, ¿no? Una oficina sobre contabilidad, sobre contabilidad del virreinato. Esa contabilidad estaba en libros contables, en hojas, en, en, en archivos. Entonces, los investigadores como Bruno Seminario lo que tuvieron que hacer es buscar esos archivos, buscar esos libros, estudiarlos, entenderlos, pasarlos a digital, pasarlos a la computadora, a un Excel, reconstruirlos, combinar información con otras fuentes, hacer estimaciones. Entonces, la información es imprecisa y mientras va habiendo más información, se va actualizando esos datos, ¿no? Entonces, imaginen que hoy día descubren, no sé, en Palacio de Gobierno, un archivo sobre, sobre un censo económico que se hizo en 1800, ¿no? Con ese archivo que se descubre que estaba ahí perdido, se actualizan las estimaciones del Madison Project y resulta que Perú cambia de posición en, en riqueza, en PBI. Eso es lo que sucedió con Argentina. Con los datos disponibles en un momento, se estimó que Argentina era el país más rico del mundo en algún momento, pero luego, cuando actualizaron información, porque se descubrió mayor data, se encontró que en realidad Argentina no era el país más rico, sino estaba como en el quinto o sexto lugar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que estas estimaciones históricas, como del Madison y otras también que existen por ahí, son simplemente estimaciones, no son datos duros, y hay que leerlos como es, como solamente estimaciones, aproximaciones. De todos modos, igual sirve, porque la idea es tener una visión general de la historia, ¿no? Con estos datos no se puede hacer estimaciones macroeconómicas, un VAR, un SVAR, un GARCH, no. Lo que se puede hacer son comparaciones estadísticas, econometría simple, pero no cosas tan complejas. Pero de todos modos es una fuente de datos interesante que en los últimos años se ha estado utilizando con bastante frecuencia. Hoy en día hay un montón de investigaciones sobre esto. Ok, chicos, eso es la última base de datos que les quería mostrar. Acá también la Universidad de Groningen tiene otras bases de datos, como Contabilidad Nacional Histórica. También tiene una base de datos sobre eventos históricos. Y no sé, si tienen curiosidad, hay otras bases de datos como
el Atlas de Complejidad Económica, que a alguien le puede servir por ahí. Esta es una base de datos sobre sobre la composición de producción de los países, qué países producen más cobre, qué países producen más tecnología, qué países producen más solamente minerales, solamente commodities. Esto está para todos los países del mundo. También tiene información histórica de evolución de las variables. Y esto les puede servir a alguno que quiere hacer algo de comparativo en estructuras productivas. Y así, hay un montón de bases de datos. Lo único que tienen que hacer es tratar de entenderlas bien para utilizarlas sin errores. Ok, chicos, eso es todo lo que les quería contar. ¿Tienen preguntas? A ver, quiero ver hasta cuándo tengo para subir notas. Acá dice, último día para subir notas, 1 de marzo. Estamos 21. Ah, vamos acá, ¿no? Entonces, para que tengan una semana para entregar, debería darles la tarea el viernes para que tengan estos días. Entonces, les voy a dejar la tarea el viernes tempranito, la evaluación parcial. La evaluación parcial se la subo a Paideia el 23, que sería el viernes temprano. Cuando despierten ya va a estar la evaluación en Paideia para que lo entreguen el 1 a mediodía. ¿Sí? Es el último día, así que lo entregan a mediodía y yo tengo toda la tarde para calificar. Entonces sería la entrega de la tarea, ¿ya? Para que tengan una semana. Cuelgo la tarea, la evaluación parcial el 23 bien tempranito para que se entregue eh, el 1 de marzo a mediodía, ¿ya? A ver, Leonardo me pregunta el libro sobre pobreza, desigualdad o economía agraria. Ah, algo más específico, pobreza, desigualdad es muy amplio. No, no sé, en realidad preguntaba si libros en general más o menos actualizados que podamos ir leyendo, digamos, antes de que comiencen las clases o algo así.
O sea, mencionaba por esa desigualdad o economía agraria porque son temas así como que más o menos estoy interesado últimamente. Pero en realidad preguntaba más que nada como en general, ¿no? A ver, un libro que me ha llamado la atención últimamente. ah, a ver, ya, si te gusta un poquito de algo que por experiencia testigo, es que aprender sobre economía peruana es muy bueno para, para el conocimiento general de los economistas, ¿sí? Porque conocer el pasado es como te refresca mucho y te da nociones de qué va a suceder en el futuro. Este librito de Tori Bertrand, que en realidad es un libro, es una tesis de doctorado que finalmente se convirtió en libro, que debe estar en la biblioteca. Oh, está barato. Antes estaba carísimo. Este libro es muy fácil de leer, muy, muy, muy fácil. Creo que es el libro de economía más fácil que he leído en mi vida. Está segmentado por periodos de la historia peruana desde 1890. Está el periodo peruano, de todo, ¿no? Todo. Alan García, todo. Eh, Belaúnde, aunque acá no está, creo que está solamente hasta Belaúnde. Entonces, son capítulos cortos que se leen sumamente rápido y que es muy, pero muy interesante. Sobre todo porque hay eventos históricos en la economía peruana que pasan desapercibidos, pero que tienen mucho impacto en el largo plazo. Entonces, si quieren algo para leer antes de clases, esto es muy chévere y muy fácil de leer. Otro libro interesante más de macro, eh, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, este libro les va a ayudar un montón en sus cursos de historia económica, en sus cursos de historia del pensamiento y en su curso de teoría del desarrollo. Sea el profesor que les dicte cualquiera de esos cursos, de alguna forma va a utilizar este libro de referencia. A ver, otro libro de economía. eh, ah, a ver, ah, este autor, ya, este autor, Ha Yon Chang. Ha Yon Chang es un profesor, creo que ahorita está en Cambridge, está en Cambridge. Es un economista heterodoxo, es decir, que trata de desmantelar las ideas de la teoría neoclásica. Tiene libros muy interesantes, en particular estos últimos, 23 cosas que no te dicen sobre el capitalismo. También tiene otro libro que es Economía para el 99% de personas, creo. Son textos bien, bien cortos, pero que tienen bastante, acá está, ¿no? Economía para el 99% de la población. No es difícil de leer, pero es muy interesante. Y otro que sí deberían leer es este, el Freak Economics, que tiene su podcast también, pero léanse el libro. Este libro es hermoso. Este libro no es sobre desigualdad, pero son sobre economía en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué resulta más peligroso, una pistola o una piscina? ¿Qué tienen en común un maestro de escuela y un luchador de sumo? ¿Por qué continúan los traficantes de drogas viviendo con sus mamás? ¿En qué se parece el Ku Klux Klan a los agentes inmobiliarios? Esas son preguntas interesantes que, aunque no lo crean, detrás de estas preguntas hay un montón de economía. Y de esas, de esas preguntas los puede llevar a ustedes a reflexionar sobre temas de investigación que uno no creería que son parte de economía, ¿no? Eso, y si quieren
eh, algo de desigualdad, como su compañero. El libro de Thomas Piketty, que ya está en español, este, El Capital del siglo XXI. Es interesante porque porque estudia cómo evolucionó la desigualdad a lo largo de la historia y se da cuenta que la desigualdad eh, tiene a ver, a nosotros en economía nos han enseñado a que la desigualdad tiene una forma de U invertida. La desigualdad aumenta, 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 aumenta y en un momento cae. Eso es lo que nos enseñan en economía. Lo que nos dice Tomás Piketty es que la desigualdad sí tiene una forma de U, pero esa forma de U invertida luego se convierte en una U normal y luego en una U invertida. Pues sigue un ciclo así. Pues uno creería que la desigualdad decrece con el tiempo, pero en realidad crece y decrece, pero en el largo plazo crece. Entonces es una observación interesante que hace Tomás Piketty acá, así que sería interesante. Acá también está el libro de Breve Historia de la Igualdad, pero creo que el más completo es este. Otro libro que me parece interesante es el de... ¿dónde está este libro? Ah, bueno, el típico, ¿no? De Acemoglu y Robinson. Si les gusta temas de desarrollo, este libro de por qué fracasan los países, que está en español, es un excelente libro que nos habla sobre los determinantes, que discute los determinantes del desarrollo, del crecimiento. Todos nos dicen de que el crecimiento y el desarrollo dependen del capital humano, que depende de la inversión, que depende de la confianza empresarial, que depende de- del gobierno, que depende de muchas cosas, ¿no? Que hay que dar confianza a los empresarios, que hay que dar confianza a los inversionistas, ¿no? Pero acá, Acemoglu y Robinson van a decir, oye, eso no es cierto. Hay dictaduras que han crecido más que democracias. Hay países totalmente inestables que crecen a tasas increíbles. Hay países donde hay matanzas y hay genocidios, donde la economía está por un lado y la política por otro lado. Y ellos van a decir que finalmente lo que importa para el crecimiento no es tanto la macroeconomía, sino lo que importa es la política. La política es lo que finalmente determina el crecimiento de los países. ¿Ya? Entonces, eso es un libro interesantísimo. Utiliza mucho a Colombia, este libro. Discute el desarrollo de varios países, pero en particular de Colombia, porque Acemoglu y Robinson eh, trabajan mucho con Colombia. Creo que Robinson está casado con una colombiana. Y entonces ellos van siempre a Colombia e inclusive enseñan en verano en una universidad de Colombia. Y este libro que ha salido hace unos meses, que es Power and Progress, también complementa este libro. Todavía no está en español, está en inglés. Acá discute cómo el poder ha determinado